Si tú eres un jugador de Minecraft veterano, seguramente conoces o has utilizado un pack de texturas para darle una ambientación diferente al juego. ¿Pero alguna vez has tenido ganas de crear tu propio pack de texturas? Pues estás en el lugar correcto. Mi nombre es Rejas845 y en esta serie de vídeos te enseñaré a crear un buen pack de texturas paso a paso totalmente desde cero. Así que comencemos. Bueno, en esta primera parte me centraré únicamente en enseñarles todo lo que deben tener para iniciar su texture pack, desde carpetas, archivos, programas y demás cosas que nos serán útiles. Por lo que este vídeo es demasiado importante para evitar problemas a futuro. Comenzando por los programas, necesitaremos estos tres que vemos en pantalla, los cuales son Paint.net. Este será el programa donde editaremos nuestras texturas, aunque algunas personas más profesionales utilizan Photoshop, yo no lo recomiendo, ya que es más complicado de utilizar y no hacen falta tantas herramientas para editar. Audacity, este programa lo utilizaremos para editar y exportar todo tipo de sonidos dentro del juego, como puede ser el sonido de los mobs o la música de los discos. Y por último Blockbench, este sirve para modificar la forma de los objetos dentro de Minecraft. Sin duda este programa le da un toque más profesional a nuestro proyecto. Así que para tener estos programas, nos iremos a la descripción de este vídeo, ahí encontrarán una sección llamada programas con los links directos a las páginas oficiales. Aunque la descarga de estos programas es muy intuitiva, les haré un pequeño tutorial de cómo descargarlos. Comenzando con Paint.net, nos iremos al link de la descripción y nos llevará a esta página. Simplemente damos clic donde dice descarga gratis y automáticamente comenzará a descargarse. Arrastramos el archivo al escritorio, le damos clic derecho y extraer aquí. Nos dejará este instalador al cual le daremos clic derecho y ejecutar como administrador. Nos dará un mensaje diciendo que comenzaremos a instalar el programa, daremos clic en continuar. Después de esperar unos minutos nos saldrá este recuadro para continuar la instalación. Pondremos el idioma en español y seleccionamos instalación rápida, le damos en siguiente. Aceptamos los términos y nuevamente clic en siguiente. En caso de que ya hayan tenido una versión anterior como yo, se les comenzará a desinstalar. Luego, comenzará la instalación de la nueva versión. Una vez terminada la instalación les aparecerá este recuadro, quitamos la flechita en iniciar Paint.net y daremos clic en finalizar. Ahora vamos con Audacity. Entramos al link de la descripción y nos llevará a esta página. Dependiendo cuál sea su sistema operativo, escogerán una de las tres versiones. En mi caso es Windows, así que le daré clic a esa. De manera automática comenzará a descargarse un instalador en su computadora. Arrastramos el instalador al escritorio, le damos clic derecho y ejecutar como administrador. Le damos en aceptar, siguiente, 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 instalar y ahora esperamos unos segundos. Cuando termine la instalación desmarcamos la opción de ejecutar y damos otra vez siguiente. Con eso ya tendríamos el Audacity listo para usarse. Finalizaremos con Blockbench, nos vamos al link de la descripción y en esta página daremos clic en Download. Seleccionamos nuestro sistema operativo y damos clic en instalar. Y automáticamente se instalará el launcher. Por cierto, si por alguna razón no pudieran descargarlo, también tienen la opción de abrir el programa en una pestaña de su navegador, aunque lo más recomendable es que lo descarguen. Una vez instalado lo arrastramos al escritorio, clic derecho y ejecutar como administrador. Y listo, automáticamente se abrirá el programa. Ahora mismo es un buen momento para suscribirte y darle like por ese triple tutorial en menos de 3 minutos. Muy bien, ahora que tenemos todos los programas instalados, es hora de pasar con las carpetas. Les pido que por favor presten atención a esta parte, ya que aunque no es muy difícil mucha gente se confunde y termina arruinando el proceso, así que vamos a ello. Lo primero que debemos hacer es extraer los archivos del juego. Para eso nos iremos al buscador de Windows y escribiremos %apprata %, y abrimos la carpeta. Luego abrimos .minecraft. Versions. Y aquí tenemos todas las versiones que hemos jugado. Si no aparece la versión que tú buscas es porque primero debes jugarla. En mi caso decidí que usaré la versión 1.19.2, así que abriré esa carpeta. Una vez dentro nos colocamos sobre el archivo de Java y le damos clic derecho, abrir con WinRAR. Aquí WinRAR nos suplicará que por favor le paguemos por usar su programa, simplemente le damos en cerrar.
Ahora ubicamos la carpeta Assets y la arrastramos hacia el escritorio. Un pequeño detalle que se me olvidó mencionar es que evidentemente debemos tener instalado WinRAR. En caso de que no lo tengan también les dejaré un link en la descripción, aunque a estas alturas no tener WinRAR es muy raro, pero bueno, continuemos con el vídeo. Cuando finalmente se terminen de pasar los archivos al escritorio, cerramos las carpetas. Ahora esta carpeta llamada Assets debemos meterla dentro de una nueva carpeta. Para eso damos clic derecho sobre el escritorio, Nuevo, y Carpeta. A esta carpeta le pondrán el nombre que quieren que tenga su pack de texturas, en mi caso la llamaré TacoCraft. Luego arrastramos la carpeta de Assets dentro de esta nueva carpeta. La abrimos y como podemos ver aquí dentro tenemos los assets, sin embargo todavía nos faltan dos archivos importantes, el icono de nuestro pack de texturas y el archivo mcmeta. Aquí tengo que ponerme un poco más explicativo, así que presten atención, ya que si no hacen esto bien su pack de texturas no funcionará. Comenzando con el icono de nuestro pack de texturas, este puede tener cualquier tamaño y dimensiones, de hecho no tiene que ser un cuadrado perfecto. Por el momento les recomiendo que utilicen cualquier imagen que ustedes gusten, incluso sacada de internet. Lo único realmente importante es que se encuentre en formato PNG, JPG o JPEG. Desconozco si se puede en algún otro formato, pero preferentemente utilicen alguno de estos tres. Pasando ahora con el archivo mcmeta, este archivo es, por así decirlo, el corazón de nuestro pack de texturas. Si este archivo no es el adecuado, todo nuestro pack de texturas tendrá problemas, por lo que hay que editarlo correctamente. Dentro de él encontrarán algo como esto. Este es el archivo mcmeta de mi pack de texturas mexicano. Se los dejaré para que lo descarguen también en la descripción. Pero bueno, ¿qué significan todas estas letras y qué es lo que tienen que editar? Vamos a verlo. Dentro de estas palabras, lo primero que tienen que editar es el número que viene después de pack format, es decir, el número 8. ¿Pero qué número deben poner? Bueno, eso depende de la versión de su pack de texturas. En este momento les estaré dejando en pantalla una tabla que les muestra cuál es el número que deben poner según la versión de su pack de texturas. Por ejemplo, si lo quieren hacer para la versión 1.19, 1.19.1 o 1.19.2, el número que tendrán que poner es el 9. Si lo quisieran hacer para la 1.19.3, entonces ponen el número 12. Como les dije, no es tan difícil, solamente se trata de ser cuidadoso. Así que bueno, como yo personalmente estoy trabajando en la versión 1.19.2, el número que tengo que poner es el 9. Bien, ahora lo siguiente que debemos modificar es todo lo que está entre comillas después de la descripción. ¿Y qué es esto de la descripción? Es la información que aparece dentro del juego cuando queremos seleccionar el pack de texturas. Como podrán darse cuenta, la descripción que yo hice tiene algunas palabras con colores. Por ejemplo, la palabra creado está en color verde, la palabra por está en blanco, y mi nombre está en rojo. Para lograr esto tenemos que poner un código antes de las letras. En pantalla les dejaré una tabla con los códigos de colores y formas para el mcmeta. Les recuerdo que todos estos archivos también se los dejaré en la descripción. Les explico de manera sencilla cómo leer esta tabla. Al centro aparecen las tonalidades de colores que pueden utilizar: negro, verde oscuro, gris, azul, etc. En la columna de la derecha está el código MOTD que deben poner antes de una palabra para que se ponga de dicho color. Y en la columna de la izquierda están los códigos. Estos son básicamente los mismos que los códigos MOTD, solamente que utilizan una especie de signo raro. Este signo igualmente se los dejaré en la descripción para que lo copien. Haré una breve demostración de cómo se utilizan estos códigos. Por ejemplo, si yo quiero que cada palabra tenga los primeros 5 colores, lo haría de esta manera. Recuerden no borrar los corchetes, comas, puntos ni las comillas, eso lo tienen que dejar tal cual como viene por defecto. Cuando terminen de escribir su archivo mcmeta, presionen Control G para guardarlo. Así que para obtener el archivo PNG y el archivo mcmeta irán al link de Mediafire que les dejaré en la descripción y los llevará a esta página. Simplemente dan clic derecho a cada archivo y descargar. Cuando ya los tengan, los arrastrarán al escritorio. Y por último, del escritorio los pasarán a la carpeta de su pack de texturas. El último paso será pasar esta carpeta a la carpeta de recursos del juego. Para eso iremos nuevamente al buscador y escribiremos /apprata porcentaje, abrimos la carpeta, luego nos vamos a .minecraft y resource packs.
A esta carpeta llamada Resource Packs le crearemos un acceso directo. Ese acceso directo lo pasaremos al escritorio. Luego, la carpeta de nuestro pack de texturas, tenemos que arrastrarla hacia la carpeta Resource Packs. Por último, creamos un acceso directo de nuestra carpeta y la arrastramos al escritorio. De esta manera podremos estar editando más fácilmente, sin tener que entrar a varias carpetas cada que queremos editar algo. Ahora lo único que tenemos que hacer es entrar a Minecraft y verificar que el juego reconozca nuestro pack de texturas. Para eso nos vamos a opciones, paquetes de recursos, bajamos un poco y como podemos ver aquí está nuestro pack de texturas, los colores de las letras sí cambiaron como queríamos y también el logo del taco. Si queremos podemos activarlo aunque realmente no cambiará nada porque todavía no tenemos ninguna textura. Y pues bueno gente, eso es todo por esta primera parte. Como ven, no fue muy divertida, pero era demasiado importante que entendieran esto desde el inicio. Si tienen dudas pueden dejarlo en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Y con esto me despido. Adiós, bye.